En una ocasión, Christopher Walken se encerró en una cabaña remota durante semanas, evitando todo contacto humano. Lo que vio durante ese aislamiento nunca lo explicó del todo, pero las alucinaciones lo cambiaron para siempre. Esta fue solo una de las muchas veces que Walken se perdió por completo preparando papeles. Se mató de hambre comiendo solo plátanos y arroz. Robó disfraces de todos los sets de filmación. Se negó a conducir, nadar o incluso usar un teléfono. Detrás de los personajes aterradores había un hombre que vivía con un miedo constante. La verdad sobre lo que realmente sucedió en esa cabaña revela por qué Walken se convirtió en la estrella más extraña de Hollywood. Christopher Walken nació como Ronald Walken el 31 de marzo de 1943 en Astoria, Queens. Su familia había comenzado recientemente su vida en Estados Unidos. Su padre, Paul, vino de Alemania y su madre, Rosalie, de Escocia. Lucharon como muchas familias inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial, dirigiendo una pequeña panadería que generaba lo justo para salir adelante. Pero la panadería no se trataba solo de pan. Se convirtió en el corazón de su vecindario. Y el joven Ronald, de pie detrás del mostrador, absorbió las voces y los ritmos de docenas de culturas. La forma en que la gente hablaba, la forma en que se movían, todo quedó grabado en él. Sin darse cuenta, estaba construyendo la extraña entrega hipnótica que algún día se convertiría en su marca registrada. Cuando tenía 3 años, su madre había convertido a sus hijos en un acto de actuación. Los vestía como los hermanos Marx y los arrastraba a las audiciones. Ronald era solo un niño pequeño cuando comenzó a bailar en el escenario del Majestic Theater en Brooklyn por $50 a la semana. A los 7 años, ya era un niño extra regular en los Rockefeller Center Studios de la NBC, ganando unos pocos dólares al día. La mayoría de la gente no notaba a los niños demorándose detrás de estrellas famosas como Dean Martin o Jerry Lewis, pero Ronald observaba todo. Prestaba atención a la forma en que la luz golpeaba los rostros de los actores, la forma en que los directores daban instrucciones, la forma en que toda la máquina del mundo del espectáculo funcionaba con fría precisión. Nada de eso era glamoroso, pero estaba aprendiendo en silencio, metódicamente, como un fantasma en el fondo. Cuando tenía 15 años, todo cambió. Su novia le mostró una foto de Elvis Presley en una revista y lo golpeó como un rayo. Vio a este extraño hombre divino y dijo, «Me encantó todo de él». A partir de ese día, se peinó como Elvis y nunca lo cambió. Ni una sola vez. Incluso ahora, su aspecto está congelado en ese momento. También comenzó a imitar la voz de Elvis. Esas lentas pausas deslizantes, ese ritmo que se sentía más como música que como hablar. Pero no fue solo Elvis quien lo moldeó. De vuelta en la panadería, los artistas y vodevilists que pasaban también dejaban pedazos de sus voces atrás. Todo se fusionó en algo totalmente único. Ese extraño ritmo de habla roto que la gente más tarde encontraría imposible de imitar. Ya se estaba formando antes de que alguna vez tuviera una línea en una película. A los 10 se matriculó en la Escuela Profesional para Niños de Manhattan. No era realmente una escuela en el sentido habitual. Era un campo de entrenamiento para jóvenes artistas. Los niños se iban después del almuerzo para cantar, bailar y actuar en conciertos profesionales. El lugar estaba lleno de futuras estrellas como Liza Minnelli y Elliot Gould, pero era despiadado. Los maestros también eran cazatalentos y se llevaban una parte de tus ganancias. Fuera de este extraño mundo, las cosas no eran más fáciles. Ronald era objeto de burlas por sus lecciones de baile. Sus compañeros de clase lo insultaban y se metía en peleas. Lo hizo duro y en desacuerdo consigo mismo. Un chico que podía cantar y bailar claqué, pero también dar un puñetazo sin previo aviso. Esa contradicción nunca lo abandonó. A los 14 años, ya había tenido suficiente de la escuela tradicional y la abandonó por completo para trabajar a tiempo completo. Su padre estaba furioso. Un panadero alemán que creía en el trabajo constante. Paul Walken
No podía aceptar que su hijo estuviera apostando todo a una carrera que podría no dar frutos. Pero Ronald estaba decidido. Pasó el resto de la década de 1950 apareciendo en más de 100 programas de televisión. La mayoría de las veces no era más que un extra, pero estaba observando, aprendiendo, entendiendo cada pieza del rompecabezas. A los 16 años, en 1959, consiguió un papel en Broadway en Best Foot Forward. Ese mismo año, consiguió un trabajo que nadie podía creer. Se convirtió en domador de leones. Trabajó un verano en el circo con una leona llamada Sheba. Ella no era peligrosa. Se sentaba y jugaba como un perro, pero no importaba. Para un joven de 16 años, se sintió salvaje e inolvidable. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba por qué lo hizo, simplemente decía, ¿quién va a rechazar eso? En 1964, mientras actuaba como bailarín en un acto de club nocturno, su jefe, Monique Van Voren, decidió presentarlo con un nombre diferente solo por diversión. Christopher lo llamó por razones que ni siquiera él podía explicar. El nombre quedó para siempre. Ronald Walken desapareció esa noche. A partir de entonces, fue Christopher Walken, aunque amigos cercanos y familiares todavía lo llaman Ronnie. Desde que tenía 3 años, el baile había sido parte de su vida. No solo ballet, sino tap, acrobacias, todo. Su entrenamiento no era solo artístico, era supervivencia. Es lo que lo metió en los coros de Broadway, incluido el musical Jabby en 1958, cuando tenía solo ¿qué años? Y es lo que sorprendió al público años más tarde, cuando bailó en la película Pennies from Heaven, e incluso en el video musical Weapon of Choice de Fatboy Slim. El baile siempre estuvo ahí, siempre real. Pero no todas las experiencias en sus primeros años fueron deslumbrantes. Un verano, mientras trabajaba en un teatro regional, vio a otro actor derrumbarse por completo por el miedo escénico durante una actuación. El momento quedó grabado en su mente. Walken dijo más tarde, «Una audiencia es lo más peligroso del mundo». La experiencia le enseñó a temer el escenario, no por las luces, sino porque la gente había pagado y lo estaba observando. Los sets de filmación se sentían más seguros. No estabas expuesto a cientos de juicios silenciosos, solo al equipo, solo al trabajo. En 1963, se unió al renacimiento off-Broadway de Best Foot Forward nuevamente, esta vez junto a una joven, Liza Minnelli. Estaban arruinados. Walken dormía en los teatros entre espectáculos. Minnelli a veces dormía en bancos del parque. Eran niños persiguiendo sueños sin un lugar a donde ir cuando bajaba el telón, pero se unieron a través de esa pobreza. Minnelli más tarde lo llamaría una de las personas más talentosas con las que había trabajado. Ese mismo año, mientras estaba de gira en West Side Story, Walken conoció a Georgiana Thon en Chicago. Le impresionó su intensa energía, y los dos comenzaron un romance que los llevó al matrimonio en 1969. A través de cada giro de su carrera, ella permaneció a su lado. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando ganó el premio Clarence Derwent por interpretar a Felipe II de Francia en The Lion in Winter. Tenía 23 años, y el premio de $500 se sintió como una fortuna. Pero el éxito tuvo un giro extraño. Su piel pálida, sus ojos penetrantes y su voz extraña lo encasillaron como villanos, lunáticos o inadaptados. Había estudiado danza, esperaba hacer musicales, pero los directores solo veían lo extraño. Estaba frustrado, encerrado por un rostro que otros encontraban demasiado inquietante para papeles normales. Siguió presionando, siguió actuando. A finales de la década de 1960, había acumulado más de 20 papeles fuera de Broadway, incluido uno en el que apareció completamente desnudo en el escenario, en una obra de guerra llamada The Unknown Soldier and His Wife. Algunas personas se fueron,
No le importó. Era audaz. Y esa audacia se notó. En 1968, Walken recibió una nominación al Tony por The Rose Tattoo. Pero los elogios no calmaron las tormentas dentro de él. Ese año asistió a más de 200 audiciones. La mayoría no llegaron a ninguna parte. Los rechazos se acumularon. Consideró renunciar y volver a la panadería. Era una vida simple, pero era segura. Casi lo hace. Pero Georgianne lo disuadió. Aproximadamente al mismo tiempo, ganó el premio del mundo del teatro. Y esa pequeña victoria mantuvo vivo el fuego. 2 años después, en 1970, ganó el premio Obie y el premio Drama Desk por Lemon Sky. Fue su actuación más personal hasta el momento. La obra tocó temas como la familia, la identidad y la sexualidad. Durante los ensayos, agregó líneas él mismo, unas que insinuaban la fluidez sexual del personaje. Más tarde dijo, «Supongo que así es como me veo a mí mismo también». Fue en 1973, cuando dijo eso públicamente. En un momento en que pocos actores se atrevían a hablar honestamente sobre tales cosas, Walken no se inmutó. Ese mismo año, finalmente se mudó de su estudio a una casa real en Greenwich Village. Christopher Walken no tropezó con las películas por casualidad. Su primera película se sintió más como un experimento artístico que como un debut en Hollywood. Se llamó Me and My Brother, y aunque se estrenó en 1969, se había filmado durante varios años extraños, desde 1965 hasta 1968. La película fue caótica, mezclando personas reales con actores, e incluso intercambiando a un hombre real que sufría de esquizofrenia con un actor a la mitad cuando se retiró del set. Estuvo protagonizada por el poeta beat Peter Orlovsky, su hermano Julius, e incluso contó con Allen Ginsberg. Walken apareció solo brevemente, pero entrar en una película tan cruda e impredecible marcó su extraña y poco convencional entrada en el cine. No era el único que comenzaba. El guión había sido coescrito por un joven Sam Shepard. Juntos, fueron parte de algo que no encajaba con ninguna regla. Apenas 2 años después, en 1971, Walken consiguió su primer trabajo de estudio adecuado en The Anderson Tapes, dirigida por Sidney Lumet. Interpretó a un genio hippie de la electrónica que trabajaba en una tienda polvorienta. Excepto que el giro era que cada uno de sus movimientos ya estaba siendo monitoreado por agentes gubernamentales. Esa ironía recorrió toda la película. Cada personaje estaba siendo secretamente observado por otra persona. Fue una de las primeras películas en hacer de la vigilancia un tema central. Y la presencia peculiar y silenciosamente intensa de Walken se destacó, especialmente junto a un veterano como Sean Connery. Fue el momento en que Hollywood se dio cuenta de que Walken podía hacer más que solo aparecer. Podía inquietar, encantar y confundir todo a la vez. En 1977, convirtió un solo monólogo en leyenda. En Annie Hall, interpretó a Dwayne Hall, el hermano profundamente perturbado de Annie. Su escena fue corta, solo 90 segundos, pero inolvidable. Habló sobre querer conducir hacia el tráfico que se aproximaba, y la forma en que lo dijo hizo que el tiempo se sintiera como si se hubiera detenido solo segundos después. Ese mismo personaje perturbado estaba conduciendo tranquilamente al personaje de Woody Allen al aeropuerto. El cambio repentino del horror al humor fue perfecto. Curiosamente, el nombre de Walken incluso estaba mal escrito en los créditos, pero nadie olvidó el rostro. Ese mismo año, Walken mostró algo completamente diferente en Roseland. En lugar de interpretar a un extraño forastero, bailó, literalmente. La película tuvo lugar enteramente dentro del Roseland Ballroom, y Walken interpretó a un estafador de labia fácil, haciendo malabarismos con 3 mujeres a la vez. Pero incluso aquí, no lo jugó barato. Su personaje tenía principios. Aportó sinceridad a un papel que podría haber sido superficial, y les recordó a todos que estaba entrenado en danza. Esto no fue solo una casualidad,
Sus movimientos no eran solo parte del papel, eran una parte oculta de su pasado, que finalmente se abría paso. Luego vino el punto de inflexión. En 1978, The Deer Hunter lo cambió todo. Walken interpretó a Nick, un trabajador siderúrgico destrozado por la guerra de Vietnam. Para parecerse al personaje, apenas comió durante semanas, solo plátanos, arroz y agua. Estudió a veteranos reales, perdió el sueño y empujó su cuerpo a una cáscara atormentada. Las escenas de la ruleta rusa fueron aterradoras, y nadie salió del teatro ileso. Con solo 35 años, Walken se fue con el premio de la Academia al mejor actor de reparto. Era oficial. Ya no era solo extraño o interesante. Era poderoso. Pero en lugar de usar ese Oscar para perseguir el estrellato, hizo lo impensable. En 1980, Yates se reunió con Michael Cimino para filmar Heaven's Gate, una película que se convirtió en un fracaso legendario. Costó 44 millones y recuperó solo 3.5 millones. La gente lo llamó un desastre, y las consecuencias fueron tan grandes que destruyó un estudio. Pero Walken no se arrepintió. Apoyó la película. Incluso décadas después, esa lealtad le costó impulso, pero mostró qué tipo de actor era. No persiguió éxitos, persiguió significado. Al año siguiente, en 1981, Walken hizo un movimiento que sorprendió a todos. En Pennies from Heaven, interpretó a un chulo de tap que seduce a las mujeres a través de la canción. En una escena inolvidable, baila, se desviste y gira por el suelo en una rutina perfecta. Todo hecho en solo 5 tomas, sin corte. Pero la película fracasó y durante meses después, nadie llamó. La gente no sabía qué pensar de él. Era un ganador del Oscar, pero también un bailarín, un tomador de riesgos, alguien imposible de encasillar. Esa actuación se convirtió en legendaria, pero casi terminó con todo. En 1983 regresó a algo más oscuro, algo más solitario. The Dead Zone, basada en una historia de Stephen King, le dio a Walken el papel de Johnny Smith, un hombre que despierta de un coma con el poder de ver el futuro de las personas. Para prepararse, Walken se encerró en una cabaña remota, evitando el contacto humano durante semanas. El aislamiento lo llevó a tener alucinaciones, aunque nunca explicó exactamente lo que vio. Cuando llegó el momento de filmar los momentos espeluznantes de la película, como caminar por una casa en llamas o estrechar la mano de personas peligrosas, Walken entregó algo tan frágil y atormentado que incluso Roger Ebert lo elogió como una de sus actuaciones más emocionalmente precisas. Ayudó a reconstruir su carrera después de Pennies from Heaven. En 1985 estaba listo para saltar a algo más salvaje. En A View to a Kill, se convirtió en un villano de Bond. Max Zorin. Para el papel, se tiñó el pelo de rubio platino y realizó peligrosas acrobacias sobre el puente Golden Gate. Un deslizamiento del arnés casi terminó en desastre, y lo dejó con un miedo a las alturas que lo acompañó de por vida. Pero el personaje fue inolvidable. Con una mueca y extrañas frases ingeniosas, Walken convirtió a Zorin en uno de los enemigos más memorables de Bond. Parecía estar pasando el mejor momento de su vida mientras casi moría en el proceso. Pero la actuación más inquietante llegó en 1986. At Close Range no era fantasía ni sátira. Era realista, brutal y personal. Walken interpretó a Brad Whitewood Sr., un despiadado jefe criminal inspirado en un asesino real de Pensilvania. Actuó junto a Sean Penn, y muchas de las escenas fueron improvisadas, incluyendo momentos aterradores de violencia que no estaban en el guión. Los miembros del equipo dijeron que Walken se mantuvo en el personaje incluso entre tomas. Una escena en la que agrede a una joven envió escalofríos al público. Los críticos la llamaron su transformación más completa. Ya no estaba actuando. Se había convertido en algo más por completo. Cuando King of New York se estrenó en 1990, la mayoría de la gente no sabía qué pensar de Frank White. Su cabello engominado, su traje planchado y su mirada fría se sentían extraños.
Pero lo que realmente perturbó al público fue lo tranquilo que estaba. Christopher Walken no lo interpretó como tu gángster típico. Su quietud no era pereza, era control. Cada pausa, cada línea extraña sobre compartir el dinero de la droga con los pobres, provenía de un lugar de aislamiento y locura. Walken se había encerrado con el personaje, dándole forma más como una idea trágica que como un hombre. Los críticos en el Festival de Cine de Nueva York lo llamaron una abominación. Pero años después, los cineastas comenzaron a copiarlo. Ese villano espeluznante, inusualmente tranquilo, con un extraño código moral. Frank White inventó eso. Sin él no hay Anton Chigurh. No hay Kaiser Soze. Solo ruido. 2 años después, Walken entró en el set de Batman Returns con un plan diferente. Interpretó a Max Schreck, el astuto empresario que hacía tratos con monstruos. Pero tenía otra misión detrás de las escenas. Iba tras su vestuario. Walken ya tenía un hábito para entonces. Robaba disfraces de cada película en la que trabajaba, no solo por diversión. Era como se vestía en la vida real. Todo su armario estaba construido con personajes. Cuando terminó Batman Returns, el equipo de vestuario ya había limpiado su camerino para detenerlo. Aún así, se salió con la suya con algunas cosas a lo largo de los años. Una vez dijo que todavía usaba una chaqueta de Giorgio Armani de The Comfort of Strangers de la década de 1990. Nunca compro ropa, admitió. Robo. Era parte de su mitología. Al igual que sus personajes, Walken difuminó la línea entre la vida real y la actuación. En True Romance, estrenada en 1993, Walken ofreció una actuación tan precisa que asustó al escritor. Tarantino había escrito cada palabra de la escena del interrogatorio. Nada debía ser improvisado, pero de alguna manera se sentía vivo de una manera que ningún guión debería. Walken solo cambió 2 palabras, berenjena y melón cantalupo. Todo lo demás fue pura memoria e intención. Tarantino estaba avergonzado, no porque Walken se equivocara, sino porque lo hizo tan bien. Memorizó cada pequeña palabra y la convirtió en algo peligroso. Mientras interrogaba al personaje de Dennis Hopper, cada sílaba sonaba como una amenaza. La escena se convirtió en una clase magistral de tensión cinematográfica. Tarantino dijo que fue el momento en que se dio cuenta de lo que los actores podían hacer con su escritura si se lo tomaban en serio. Luego vino Pulp Fiction, en 1994. Un solo monólogo sobre un reloj de oro transmitido de padre a hijo, a través de la guerra y el cautiverio, lo cambió todo. El Capitán Kunz de Walken no solo contaba una historia, sino que atrapaba a la audiencia en ella. Comenzó como una historia de honor. Luego, explicó casualmente cómo mantuvo el reloj oculto dentro de su cuerpo durante 2 años. Lo que lo hizo inolvidable no fueron solo las palabras, fue como las dijo. El resultado fue una combinación perfecta de comedia y horror, algo que solo Walken podía lograr. En un minuto te estás riendo. Al siguiente te preguntas por qué te estás riendo. En 1925, la profecía llevó a Walken a un lugar más oscuro, el cielo. Pero no el tipo pacífico. Interpretó al arcángel Gabriel, y no había nada angelical en él. No estaba salvando almas, las estaba cazando. El alma que necesitaba inclinaría la balanza del cielo mismo. Y Lucifer no estaba contento. Al final, Lucifer arrastra a Gabriel al infierno. No porque sea malvado, sino porque es arrogante. Walken lo interpretó como un tirano divino lleno de celos y orgullo. No era el tipo de ángel al que la gente rezaba. Era el tipo que te hacía cuestionar tu fe. A través de él, el cielo parecía solo otro reino roto. Y Walken lo gobernó con un susurro. 7 años después, en 2002, asumió un papel que finalmente le valió su segunda nominación al Oscar. En Atrápame si puedes, interpretó a Frank Abagnale Sr., el padre triste y encantador del estafador fugitivo de Leonardo DiCaprio.
Walken no tenía que ser ruidoso o aterrador, solo tenía que estar roto. A medida que la película avanzaba a través de fraudes y estafas en aeropuertos, siempre volvía a ese hombre, el padre que lo estaba perdiendo todo. Walken aportó calidez y dolor a cada momento, especialmente en las escenas en las que intenta convencer a su hijo de que todo estará bien, incluso cuando él mismo ya no lo cree. A los 59 años, Walken ya no era solo intenso, era humano. Para 2007, la mayoría de los actores de su edad estaban desacelerando. No Walken. En Hairspray, bailó y cantó por toda la pantalla con John Travolta, demostrando que sus raíces en el teatro musical todavía estaban vivas. El número You're Timeless to Me no era solo una canción, era Walken reclamando una parte de su pasado. Aquellos días en las décadas de 1950 y 60, cuando actuaba en vivo en el escenario, y el encanto no se había desvanecido. La película recaudó más de 200 millones, y de repente, las familias que solo lo conocían como el tipo espeluznante de esas películas raras, se estaban riendo con él. No de él. Tenía 64 años, pero se movía como un hombre de la mitad de su edad, bailando a través de la nostalgia con la misma energía extraña que siempre había tenido. En 2012, dio otro giro a la izquierda con Seven Psychopaths. Interpretó a Hans, un criminal filosófico que estaba más preocupado por los animales que por las personas. Sus líneas fueron pronunciadas con ese ritmo de Walken perfecto, en algún lugar entre confundido y divino. Habló sobre la violencia en la pantalla como un profesor, pero empuñó un arma como si no le importara quién estaba mirando. Una de sus líneas más famosas: no puedes dejar que los animales mueran en una película, solo las mujeres, resumió la moral retorcida de toda la película. No solo fue divertido, fue brutalmente honesto. Walken te hizo reír y luego preguntarte si deberías haberlo hecho. Luego, en 2016, sucedió algo inesperado. Walken regresó a la jungla, no literalmente, sino en voz. Interpretó al rey Louis en El libro de la selva, pero no al orangután amante de la diversión de la caricatura. Este Louis era una imponente especie de simio extinta, diseñada para sonar aterradora y verse aún peor. El director Jon Favreau lo rediseñó para que encajara con la voz de Walken, más profunda, más extraña, más imponente. Su gran número, Quiero ser como tú, fue una mezcla del viejo Broadway y la antigua amenaza. Todo el personaje se sentía como si hubiera salido de Apocalypse Now, y eso no fue un accidente. Walken no solo cantó, convirtió una canción infantil en una amenaza de la jungla. La película recaudó 966 millones y su versión del Rey Louis fue una gran razón por la que la gente la recordó. Christopher Walken conoció por primera vez a Georgian Thon en 1963, durante una producción teatral de West Side Story en Chicago. Ambos eran bailarines en ese momento. Ese encuentro se convirtió en una historia de amor tranquila y constante. Salieron durante 6 años y se casaron en la ciudad de Nueva York en enero de 1969. Desde el principio, tomaron una decisión que muchas parejas no toman. Eligieron no tener hijos. Walken ha dicho muchas veces que esta única elección jugó un papel importante en lo lejos que llegó su carrera. Sin distracciones familiares, podía darlo todo a la actuación, y funcionó. Ha estado en más de 100 películas a lo largo de 7 décadas. ¿Se ha dado cuenta de cuántos de sus compañeros actores disminuyeron la velocidad o dejaron de actuar después de comenzar a formar familias? Él no. Incluso a los 82 años, todavía se mantiene fuerte. Recientemente obtuvo una nominación al Emmy por su papel en Severance. En su mente, no tener hijos fue la razón por la que pudo durar tanto en Hollywood. Lejos del foco de atención, Walken vive un tipo de vida muy diferente. Él y Georgian pasan la mayor parte de su tiempo en una granja en Wilton, Connecticut. Es un lugar tranquilo y pacífico, lejos del ruido del mundo del espectáculo.
Dice que es más relajante que su apartamento en Nueva York. Comparten su hogar con gatos y Walken habla de ellos con verdadera calidez. Uno de ellos se llamaba Bowtie. Otro, Flapjack, ha fallecido. Walken dijo una vez que los gatos y los actores son parecidos. Están principalmente interesados en los de su propia especie. Le encanta cómo su gato lo saluda cuando abre la puerta. Este tipo de vida le sienta bien. No van a fiestas de Hollywood. No persiguen la atención. Han mantenido su privacidad durante más de 50 años. A veces pasan tiempo en Nueva York, pero sus corazones pertenecen a los rincones tranquilos de Connecticut. En 1973, Walken hizo algo audaz. Mientras promocionaba su papel en El Mercader de Venecia, dio una entrevista a la revista After Dark que dejó a la gente atónita. Habló sobre el personaje que estaba interpretando. Luego agregó algo profundamente personal. Dijo que veía al personaje como bisexual, y en cierto modo también se veía a sí mismo de esa manera. Dijo que odiaba la idea de estar atado por una etiqueta, incluso si su vida era heterosexual. En ese momento, tal declaración podría haber destruido una carrera. Pero Walken lo dijo de todos modos. Creía que era importante que las personas fueran más abiertas. Aunque nunca ha estado involucrado públicamente con hombres, sus palabras mostraron un tipo de honestidad poco común, especialmente en 1973. Se adelantó a su tiempo y se necesitó mucho coraje para decir algo así. Incluso hoy, Walken sigue siendo igual de inusual. En una entrevista de enero de 2025, reveló que todavía no usa tecnología moderna. Sin teléfono, sin correo electrónico, sin redes sociales, dijo que la única tecnología que tiene es una antena parabólica. Cuando quería verse a sí mismo en Severance, Apple tuvo que enviarle copias en DVD. Nunca tuiteó, nunca envió mensajes de texto, nunca envió correos electrónicos a nadie. Se mantuvo completamente desconectado en un mundo que siempre está conectado. Esta elección de estilo de vida coincide con la energía en el set de Severance, donde el director Ben Stiller prohibió los teléfonos para mantener a los actores concentrados. Para Walken, evitar la tecnología no es solo un hábito. Es parte de cómo protege su enfoque, su privacidad y su tranquilidad. También hay una parte más oscura y misteriosa de su vida. El 29 de noviembre de 1981 estaba en un yate con Natalie Wood, su esposo, Robert Wagner, y el capitán del barco. Esa noche, Natalie se ahogó en circunstancias extrañas y trágicas. Tenía solo 43 años. Los rumores circularon durante décadas. El capitán dijo más tarde que Wagner se enojó y acusó a Walken de intentar seducir a su esposa. Personas cercanas informaron haber escuchado gritos, cosas estrellándose y lo que sonaba como una pelea. Cuando se le preguntó a Walken al respecto en 1986, no quiso hablar. Dijo que ella resbaló y cayó, y luego cerró la conversación. Su tono era frío, su expresión aún más fría. Durante 40 años. Se negó a discutirlo. Luego, en 2011, se reabrió el caso. Walken cooperó con la policía, pero solo bajo una condición. No podían revelar lo que les dijo. La hermana de Natalie dijo que probablemente les dio a los detectives información clave, pero quería protegerse. En 2018, el caso ya no se consideró un accidente. Ahora se clasificó como una muerte sospechosa. Wagner se convirtió en una persona de interés. 2 nuevos testigos se presentaron diciendo que escucharon la pelea y uno incluso la vio. Lo que dijeron coincidía con lo que el capitán había dicho todo el tiempo. Es posible que la cooperación privada de Walken les haya dado a los investigadores lo que necesitaban para ver el caso bajo una nueva luz. Más allá de todo esto, Walken tiene algunos hábitos extraños. Uno de los más extraños es su hábito de robar ropa de los sets de filmación. No 1 o 2 veces. Lo ha hecho durante años. Dijo en 2010 que nunca compra ropa. Cada atuendo que usa proviene de un set de filmación. Simplemente los toma. Nadie le da nada. Él los roba. Su artículo favorito es una vieja chaqueta negra de una película de 1990
donde interpretó a un siniestro aristócrata italiano. Durante Batman Returns, el equipo de vestuario se dio cuenta y tuvo que esconder las corbatas y los gemelos antes de que pudiera llevárselos. Es más que solo robo. Es como si estuviera trayendo a casa pedazos de sus personajes más oscuros. No parece sentirse culpable por ello. En todo caso, es parte de lo que es ahora. Walken también vive con profundos temores. Le tiene terror a los caballos. Una vez dijo que los caballos pueden sentir su miedo y corren salvajemente cada vez que monta. Durante Sleepy Hollow, en 1909, se suponía que su personaje era un aterrador jinete sin cabeza, pero Walken no podía montar, así que construyeron un caballo mecánico solo para él. Se utilizaron CGI y trucos de cámara para que pareciera real. Un doble realizó toda la equitación real. Sus temores no se detienen con los caballos. No conduce. Odia volar. Evita las multitudes. No nada. Para alguien conocido por interpretar a villanos intrépidos, la verdad es sorprendente. Vive con un miedo constante, incluso si los personajes que interpreta son todo lo contrario.